Amigas y amigos, retomamos el hilo de los cortos teológicos con el último respecto a la última afirmación del credo, ¿ya? Espero la vida eterna, que es la formulación que tiene el símbolo apostólico, o bien espero la vida del mundo futuro, dice el credo de Constantinopla, ¿ya? En todo caso, esperar la vida eterna es una analogía a partir de la experiencia del vivir en el mundo, en el espacio-tiempo. Proyectamos esa experiencia de la vida que apreciamos, ¿no?, que es la única que tenemos, porque la muerte la conocemos por los que mueren, pero nadie tiene la experiencia en el espacio-tiempo de lo que es la muerte, porque la muerte es el fin del espacio-tiempo precisamente, ¿no? Experimentamos solo la vida, ¿ya?, propia y ajena, pero proyectamos esa experiencia del vivir en un mundo utópico, una vida plena y presente siempre, sin un límite, digamos, de fin, ¿no? Por eso expresamos como la vida al infinito, por los siglos de los siglos, la vida eterna como si fuera el infinito, aunque no es el infinito es una proyección del espacio-tiempo, en forma permanente, ¿ya?, que no termina nunca, pero sigue siendo espacio-tiempo. Y es que no tenemos otra, es una analogía. A partir de la vida en el espacio-tiempo, proyectamos la vida trascendiendo el espacio-tiempo, ¿ya? Y eso es lo que intenta expresar la fe psicológica, también propia de la inmanencia, nuestra fe, que está condicionada por el espacio-tiempo mismo, la experiencia psicológica y físico-psicológica creyente. Pero por eso, propiamente, lo que imaginamos al afirmar la fe en la vida eterna es siempre una proyección espacio-temporal, una analogía. De ahí que el mismo catecismo, el número 170, antes de empezar el credo, dice: no creemos en los enunciados, que son las expresiones espacio-temporales de una realidad que los trasciende. No creemos en los enunciados, sino en la realidad a la cual esos enunciados quieren análogamente indicar, afirmar, ¿ya? Ahora, la fe nos lleva a afirmar ese tema que aparece en un texto cristológico del Evangelio de Juan, capítulo 3, en que Jesús le dice a Nicodemo: tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Tenga vida eterna. Ahora, aquí cuando dice para que todo aquel que crea en él no perezca, sino tenga vida eterna, hay que leer esa expresión y lo que significa ese creer en él a la luz de que el don de la vida misma de Dios es un don de la única voluntad divina, no tiene doble voluntad, tiene una sola voluntad salvífica universal, o sea, es una única voluntad de dar acceso a su vida eterna a todo ser humano, a todo hombre y toda mujer, de todo espacio y todo tiempo, sin ninguna excepción. Esa es su única voluntad universal, ¿ya? Por tanto, esa fe de creer en la vida eterna y creer que tanto amó Dios al mundo que le ha dado esa vida eterna a quien cree en Jesús, ¿no?, es una opción que, siendo que se expresa espacio-temporalmente, trasciende todo espacio-tiempo. No se refiere solo a los que han tenido la oportunidad espacio-temporal por el lugar donde han nacido, por la formación que han recibido, por el ADN que tienen, etcétera, etcétera. No es solo para ellos la vida eterna, sino que creer en Jesucristo, si Jesucristo es la encarnación misma del único Dios, expresando la única voluntad divina universal, ese creer trasciende la forma condicionada por el espacio-tiempo de creer en Jesucristo. Todos los que creen en Jesucristo son todos los que han recibido el don gratuito de la vida eterna, o sea, todos los seres humanos de todo espacio y todo tiempo, no solo los que han coincidido con poder conocer al Jesús histórico de Nazaret, ¿ya? ¿Eso a qué lleva? A entender la fe
ese creer en Jesucristo con la buena voluntad, ¿ya? Donde hay buena voluntad, sea cual sea el espacio y tiempo en que se mueve, la religión en que se mueve, o la no religión eventual, pero la buena voluntad, el actuar en conciencia, el ponerse en la piel del otro, lo que llamamos la buena voluntad. Donde hay buena voluntad hay fe, hay coincidencia con lo que Dios es, tal como ha sido revelado en el Jesús de Nazaret crucificado. Donde hay buena voluntad hay fe. Creen en Jesucristo aunque no lo hayan conocido nunca. Esa es la fe, ¿ya? Es lo que expresa el texto de Gaudium et Spes número 22, al final del capítulo 1, cuando habla porque la fe, el contenido propio de la fe, que es lo que llamamos la gracia, o sea, el don gratuito de la vida misma de Dios, el acceso a lo que Dios es, de creer es abrir la conciencia a que la realidad que Dios nos da gratuitamente es participar en su vida misma, divina. Ahora, eso que lo median los sacramentos en la fe cristiana y católica, ¿no? La mediación sacramental para celebrar esa decisión gratuita, la gracia, eso, dice Gaudium et Spes 22, es válido no solo para los que creen en Cristo, sino para todos los seres humanos de buena voluntad, en cuyo corazón actúa la gracia de un modo invisible, o sea, aunque no haya la visibilidad sacramental, puesto que Cristo murió por todos, no por todos nosotros, por todos, sin ninguna excepción, y por tanto la vocación del mismo ser humano es una sola, es decir, la vocación divina. Y el número 24 del mismo Gaudium et Spes dirá: todos los seres humanos tienen una idéntica finalidad, que es Dios mismo, ¿ya? Es la única voluntad divina, ¿ya? Y así hay que entender: el que crea en mí tiene vida eterna, aunque no haya bautismo. Es notable el final del Evangelio de Marcos 16:16, cuando el resucitado envía a los apóstoles, dice: vayan por todo el mundo a anunciar la buena nueva. El que crea y sea bautizado se salvará, y el que no crea se condenará. No dice: y el que no crea y no sea bautizado. El que no crea, o sea, el que no actúe con buena voluntad, puede autocondenarse, puede no dejar que el único designio gratuito acceda a él, por voluntad diabólica personal, autocondenándose, no por voluntad divina, que quiere solo salvación, o sea, dar la vida divina misma a todo ser humano sin ninguna excepción, ¿no? Bien, entonces, la buena voluntad es la decisión propia, psicológica, ¿ya? El tener buena voluntad, pero esa buena voluntad es producto inmanente propio, es un ejercicio de la propia libertad, la buena voluntad propia que tiene el ser humano y es llamado a tener. Nos sentimos nosotros mismos bien con nosotros mismos en la medida que tenemos buena voluntad, y nos sentimos culpables en la medida que no tenemos o no tuvimos buena voluntad. Viene el remordimiento, la dificultad del vivir, el no sentirnos felices porque no hemos actuado con buena voluntad. Pero la gracia que llamamos, el don gratuito, la participación en la misma vida divina, la vida eterna, eso da trascendencia a la buena voluntad. No es la buena voluntad inmanente, psicológica, la que garantiza la vida eterna. Eso es parte de la vida espacio-temporal propia, el ejercicio de la propia buena voluntad. Ahora, lo que hay es que donde hay buena voluntad psicológica, que es lo que está en nuestras manos, confiamos, y eso es la fe, que Dios ahí le da trascendencia, que esa buena voluntad, siendo mía, es infinitamente más que mía. Es la realidad misma de Dios inserta en mi propia buena voluntad. Es la gracia, el don mismo de la vida eterna en nuestra vida espacio-temporal creyente. Como dice un texto notable de Filipenses, capítulo 2, versículo 13, dice:
Dios actúa en ustedes tanto el querer como el actuar con buena voluntad. Cuando hay buena voluntad, Dios se hace presente dando trascendencia a esa buena voluntad. Y la única exclusión de esa trascendencia, de esa gracia, de esa vida divina en nosotros, de ese don, la única exclusión sería la mala voluntad, el ejercicio diabólico, autocondenatorio de la propia libertad. Eso cerraría la posibilidad de que la vida divina, el don de la vida divina, nos sea dado. No el no haber conocido ciertas cosas y haber ido por otro camino creyente o no creyente. Donde hay buena voluntad, hay vida divina, aunque no conozcan a Jesucristo y no haya bautismo, ¿ya? Mientras haya fe, como dice Marcos 16, ¿no? Los que no crean, esos serán condenados, no los que no sean bautizados, ¿no? Donde hay buena voluntad, hay lo que significa el bautismo, aunque no haya bautismo. Hay la vida misma de Dios, aunque no esté la mediación visible sacramental, como dice hoy en Efesios 22, ¿no? Por eso, la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, en donde define el significado de la fe, parte con esta definición notable, el Hebreos 11.1 al comienzo. La fe es la substancia, hipóstasis, dice el griego, lo que está debajo sustancialmente, es la substancia de la realidad que esperamos, la garantía de lo que no vemos. La fe es ya la vida misma de Dios que está substancialmente en nuestra fe, en nuestra buena voluntad. Donde hay buena voluntad, trascendiendo esa experiencia inmanente, espacio-temporal, psicológica de la buena voluntad, trascendiéndolo, inserto en ella, trascendiéndola, está la misma vida eterna, la realidad que esperamos, su substancia, aunque no lo veamos. Está la substancia de la realidad que esperamos y es la garantía de lo que no vemos. La fe nos permite ya ahora anticipar la vida eterna, que con la muerte tendremos ojos para ver lo que éramos sin poder verlo, creyéndolo. Ya lo éramos. La muerte cambia la fe en visión. No es el inicio de la vida eterna, es la visión de la vida eterna que es eterna y por tanto está en todo espacio-tiempo, aunque no lo veamos. Es la trascendencia de la inmanencia, no es el futuro de la inmanencia, está ya en la inmanencia. No hay nada que esté fuera del acto eterno divino. En él somos, hemos sido y seremos. En él, en ese mismo acto eterno, en el yo soy divino. ¿Ya? Como dice Romanos 5.5, ya somos hijos de Dios. Aunque no aparece lo que eso significa. No tenemos ojos para ver lo que significa que ya somos hijos de Dios. Ya está substancialmente en nosotros. O aquella expresión única en la segunda carta de Pedro, notable, cuando dice que somos ya partícipes de la naturaleza divina. Segunda Pedro 1.4, ¿no? Tenemos ya participación en la misma naturaleza de Dios, que trasciende nuestra propia naturaleza humana, estando inserta en ella, o sea, dándole trascendencia a esa inmanencia propia de nuestra naturaleza humana. Somos seres humanos y sin dejar de ser seres humanos, y nunca dejaremos de ser seres humanos, somos ya partícipes de la naturaleza divina y así lo seremos en el acto eterno, divino, ¿no? Análogamente, aunque de otra forma cualitativa, ¿no?, a como Jesús era hombre al 100%, y sin dejar de ser hombre real al 100%, era hijo de Dios al 100%. Tenía naturaleza humana al 100%, y sin dejar de ser de naturaleza humana, era de naturaleza divina al 100%. Era hijo de Dios en persona. Además, es consolador cuando uno piensa en esto, el pensar que en toda la gente que son víctimas
actualmente de la guerra en Ucrania y en Rusia, y en todos los terremotos y maremotos, en todo lo que pueda ocurrir en nuestro planeta y ha ocurrido, las tragedias humanas que acaban en víctimas tremendas, digamos, al final de sus pobres vidas a veces, ¿no? Acaban en víctimas de forma tremenda, ¿no? Tremendas tragedias que acumula toda la historia humana. Es consolador a partir de aquel texto de Juan 12, ¿no? Cuando me levanten en la cruz, ¿no? Yo revelaré que yo estoy, que Dios está presente en todas las tragedias humanas, que todo ese final de víctimas tremendo en la historia y que sigue actualmente, siendo así, Dios está en él. Y cuando mueran, tendrán ojos para ver la realidad trascendente de Dios que estaba presente en su realidad de víctima, y que la última palabra no ha sido esa aniquilación de las víctimas, sino la resurrección. Ese es el tema fuerte, ¿no? Ahora, cuando dice, bueno, ¿y en qué consiste la vida eterna? Es en qué tiene el riesgo de ser también la pregunta que le hace aquel corintio a Pablo, y que Pablo contesta en el capítulo 15, a quien le pregunta, ¿y cómo seré cuando resucite? Y Pablo le contesta, necio, tonto, no hagas preguntas tontas, del cómo nadie sabe nada, ¿ya? Nadie sabe nada. Ahora, hay el mismo diálogo de Jesús y Nicodemo, en el capítulo 3 de Juan, llega un momento en que cuando Nicodemo se pone con preguntas del cómo, Jesús le dice, si al decirles cosas de la tierra no creen, no pueden captarlas, ¿no? Hoy día tenemos eso, cuando te hablan de física cuántica o relativista, de cómo funciona el cosmos, no entendemos, dice, pues si al decirles cosas de la tierra no creen, ¿cómo van a creer si les digo algo del cielo? Si no entendemos ni la inmanencia, ¿cómo vamos a entender lo que significa la trascendencia, lo eterno, si no entendemos ni el espacio-tiempo nos supera, siendo espacio-tiempo, aunque sea infinito, ¿no? La trascendencia es trascendencia, del cómo nadie sabe, trasciende, ¿ya? Y por eso, en la misma carta segunda a los Corintios dirá Pablo aquella expresión, porque ni ojo ha visto, ni oreja ha oído, ni corazón de hombre ha presentido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman, aunque nos lo ha revelado por su Espíritu, puesto que el Espíritu todo lo escudriña, incluso lo más profundo de Dios. Pues ¿qué ser humano conoce la intimidad del hombre, sino el mismo espíritu humano que está en él? Asimismo, nadie conoce las intimidades de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y porque el Espíritu de Dios, que es la vida misma de Dios, la vida eterna, su único Espíritu está en nosotros, es un don gratuito en el cual creemos, aunque no vemos, ¿no? Porque el Espíritu de Dios está en nosotros, nuestra espiritualidad siendo nuestra es infinitamente más que nuestra. Nuestra fe, siendo nuestra fe psicológica, trasciende nuestra fe. Es infinitamente más que lo que creemos. Nuestra fe no termina en lo que experimentamos como nuestra fe, sino que eso es un medio que apunta a una realidad que nos trasciende, de la cual nadie sabe nada, del cómo nadie sabe nada. Es indecible, ¿no? Trasciende. Esta es la expresión que desarrolló un gran autor que se llama Rudolf Otto en la obra que se llama Lo Santo, lo racional y lo irracional en la idea de Dios, una obra clásica de la fenomenología, en donde dice que la experiencia creyente tiene 4 características, que él dice con 4 nombres en latín, ¿no? Es el carácter del numen, luminoso. El numen es la experiencia que hay en toda fe de creaturidad. La fe es la experiencia de ser objeto de una realidad que nos trasciende, la experiencia de creaturidad, como dice él, la Abhängigkeitsgefühl, el sentimiento de radical dependencia del propio ser. Somos teónomos, no somos autónomos en la raíz de nuestro ser. Es porque yo soy que hay entes. Los entes no se fundan en sí mismos. Su fundamento es el yo soy, que trasciende todo ente, ¿no? El segundo aspecto de Otto es el tremendum, el temor sagrado,
esa experiencia de criaturidad nos da el temor frente a lo radicalmente desconocido, a lo que nos trasciende. Es el temor sagrado, que no es miedo, es temor sagrado, es temor reverencial, es como quedar anonadados por lo que eso significa. Y luego viene el tema de la imposibilidad de decirlo, que es el concepto de misterio, dice Rudolf Otto. La experiencia creyente es la experiencia de misteriosa, de lo indecible. Diga lo que diga, quedó corto. Lo que digo de Dios trasciende lo que significa eso que digo. ¿Ya? No se identifica con ello, lo trasciende en absoluto. Y finalmente está la experiencia de lo fascinante, dice Otto, ¿no? Es fascinante. Todo el mundo espacio-temporal fascina de entrada y ligerito toca fondo y aburre. Todo nos satura, nos aburre. Hay gente que se aburre incluso de vivir y se suicida. Encuentra que es aburrido al final. Todo aburre. Por eso nos movemos tanto, intentando divertirnos, porque a la que dura un poco ya nos aburre, ya buscamos una novedad que nos distraiga. Pues bien, el concepto de vida eterna es el concepto de fascinante, de que cuanto más uno entra, más fascina. El concepto de espacio temporal es que fascina la entrada y ligerito aburre. Vida eterna es una fascinación sin tope, sin fondo. El concepto del cielo es un concepto fascinante. Siempre será más. Nunca coincidiremos con el fondo de lo que significa la vida misma de Dios, la vida eterna. Siempre será más. Fascinante. Si no introduce uno el concepto de fascinación, el concepto de vida eterna o de cielo, uno intuye que después de 3 meses de Trinidad, sentados ahí viendo la misma Trinidad, estaremos hasta aquí de la Trinidad. Qué solemne aburrimiento por los siglos de los siglos. Eso sería el mundo espacio-temporal, ¿ya? Pero la fascinación es lo que cambia todo, ¿no? Que no tenemos ninguna experiencia fascinante. Todo es experiencia de que el ligerito aburre. Pues bien, Dios fascina. Cuanto más entras, más fascina. Es un fondo sin fondo, eterno, un fondo sin fondo. Ese es el tema, ¿no? Bien, y eso, claro, que implicará, en la medida que es un don universal, uno dice, ¿qué relación tiene el mundo espacio-temporal con la vida eterna? Tiene la relación de la apertura de la buena voluntad a una realidad que es un don gratuito que nos trasciende, ¿no? Y el mundo es el ejercicio de la buena voluntad. Cuanto más buena voluntad, más apertura hay al don de la gracia. Cuanto menos buena voluntad, más chico es el vaso para llenarse con la gracia. Se llena, pero el vaso es más chico. Estamos llamados a abrir al máximo esa capacidad del don gratuito de la vida eterna, de que el vaso sea grande, cuanto más grande, mejor. Todos los vasos serán llenos, pero habrá vasos que han sido más desarrollados en el espacio-tiempo que otros, y eso es un tema de diferencia en el punto de partida, ¿ya? La buena voluntad marca un punto de partida distinto en la muerte de cada uno, siendo que todos son vida eterna, vasos llenos, ¿ya? Bien, este tema daría para mucho más, pero dejémoslo acá. Terminamos con eso y dejando a la reflexión de cada uno el concepto de vida eterna o vida del mundo futuro, ¿no? Y ahora lo que nos quedaría unas sesiones, es las afirmaciones creyentes católicas que no están en el credo, en los credos, que son afirmaciones que llamamos dogmas católicos, que han sido definidos sin que estén en el credo niceno-constantinopolitano. ¿Qué significado tienen esos dogmas? ¿Cuáles son? Y de eso hablaremos. Partiremos el próximo día, dado que coincidirá con el domingo de la Virgen del Carmen, aquí en Chile, la patrona de Chile, ¿no? Dedicaremos los dogmas mariológicos que no están en el credo, la Inmaculada y la Asunción de María, ¿no? ¿Qué significado tienen esos dogmas que no están en el credo, pero que son dogmas definidos en la fe católica? Ese será el tema en adelante. Que estén bien. Un abrazo.